Y entonces decía que, como lo decía, pues vamos a platicar alrededor de la narrativa. Yo me voy a centrar en dos libros de cuentos. Este de la ternura caníbal, que está en 2013, se publica en 2013, y uno anterior que se llama Amores de segunda mano, que publica Cali Arena. Y bueno, paradójicamente, como cierro yo mi intervención, yo no prefiero al Serna historiador de cuentos, sino al novelista. Y entonces, ¿por qué escogiste entonces hablar de Serna como cuentista? Pues justamente para hacer una especie de esfuerzo como lector y ver qué es también lo que nos deja Serna. Yo decía hace unos momentos que a pesar de su juventud, a mí me parece joven, 55 años, es muy notable ya la cantidad de títulos que tiene, que han enriquecido la historia de la literatura mexicana. Pues son más de 12 títulos ya, entre los géneros de cuento, de ensayo, de novela. Tiene también no, nadie me contestó. ¿Se oye mejor? Sí, no oímos. Tiene también, yo no sabía, pero en una entrevista por allí dijo que él era co-guionista de una telenovela que parece que causó furor pues, en los televidentes. Exactamente, una de Lobos. Pues no sé, no conozco, pero bueno, hasta tú la veías todo y te quedabas bien emocionado. De telenovela. Sí, ¿verdad? A veces, por ejemplo, en sus cuentos a veces sí se nota como unos lagrimones por ahí. Ahora sí, estoy mintiendo. No, bueno, pero también resulta que fue colaborador para este guión de televisión y bueno, un columnista de letras libres que cada mes podemos leer ahí, y un muy antiguo colaborador del suplemento Sábado de 1+1, que era, a lo mejor algunos se recuerdan, seguramente sí, era un gran suplemento que uno podía esperar con cierta avidez cada sábado para enterarse de lo que era el espíritu que tenían los suplementos, ¿no? Que era el pulso de la actividad cultural, de la actividad no tan solo literaria, sino en general cultural que tenía el país, y como siempre, bueno, hemos vivido bastante centralizados, entonces era mucho lo que sucedía en el DF. Bueno, él fue columnista allí muy joven en el 1+1, y de allí también el oficio de estar escribiendo para un suplemento que sale con frecuencia es de veras un gran oficio para aquel que quiere dedicarse a la escritura. Es un ejercicio de disciplina, porque hay que ceñirse a un espacio determinado, y porque en ese pequeño espacio pues hay que decir lo que uno quería decir, ¿no? Así que yo creo que con mucho ahí se formó, se disciplinó la escritura de Serna, y por supuesto que ya en sus libros pues se fue puliendo. Creo que es muy destacado desde su primer novela, que es Señorita México, aunque no se llamó así. En su origen fue publicada en el 87, pero tenía otro nombre. Se llamaba El ocaso de la primera dama, y fue publicado por la Universidad de Campeche. Desde esa primera novela, yo creo que podemos ver una fuerza, un vigor en la narrativa de Serna, con muchas ganas todavía hay de experimentar, ¿no? de experimentar las formas,
es pues un largo monólogo de una protagonista que es una señorita México, la historia de una señorita México. Y bueno, en el 87, a lo mejor ya después de haber pasado el boom y estos grandes monstruos que tenemos como escritores en la literatura hispanoamericana, pues no resulta tan novedoso formalmente, pero pues, para ser un joven y sobre todo entrar con este coloquialismo en el lenguaje y sostener un monólogo, pues es una dificultad considerable, ¿no? Yo creo que esa, a pesar de ser su primera novela, ya anunciaba ahí a un gran escritor. Yo tenía por acá realmente toda la bibliografía de Serna. No se las voy a contar porque seguramente lo pueden tener como información de primera mano en cualquier lado. Pero sí me interesaba detenerme en que en 2011 algunos 3 de sus cuentos fueron elegidos para esta colección de la UNAM que se titula Material de Lectura, y que es muy importante porque son lo que un comité considera que es lo que los alumnos deben conocer, ¿no? Los alumnos en este caso, bueno, por supuesto que está pensado para estudiantes de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero en general, digamos que todos los estudiantes o todo el público interesado debería conocer, ¿no? Entonces es una especie de formar lectores. ¿Qué es lo que no nos debemos perder de escritores mexicanos para considerarlos? Entonces me parece importante que haya sido considerado allí Enrique Serna para este material de lectura imprescindible de la UNAM. Dice allí, quien hace el prólogo es, por cierto, un amigo, Vicente Francisco Torres, es un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, y él se encarga de hacerle un pequeño prólogo. Señala por ahí lo siguiente: ante la marejada de narradores inocuos que agobian las imprentas, no solo en México, sino en las grandes capitales del mundo, uno termina por comprender que el escritor debe poseer algo más que capacidad expresiva, algo más que osadía o corrección lingüística. Hay autores que a la brillantez de su lenguaje agregan una visión personal del mundo, y unos pocos que a todo esto le añaden pasión y vehemencia porque tienen una buena o mala nueva que necesitan comunicar. A esta especie pertenece Enrique Serna. Desde antes de darse a conocer como novelista, Serna se dio a temer debido a las sátiras y ensayos que publicaba el Sábado, en las que no respetaba autoridades ni falsos prestigios. Por su talante sarcástico se ganó múltiples enemigos, pero también el respeto intelectual de muchos lectores. Porque se atrevía a decir lo que pensaba, algo infrecuente en nuestro medio, con libertad y honradez. Yo fui, dice Vicente Francisco, uno de los contados reseñistas de su primera novela, El ocaso de la primera dama, publicada en una oscura editorial campechana en 1987, que más tarde reescribió y rebautizó como Señorita México, y ya publicada bajo el sello editorial de Plaza Valdés en el 93. De su primer libro de cuentos, Amores de segunda mano, hasta aquí el profesor Vicente Francisco, y de su primer libro de cuentos, también Amores de segunda mano, su editor de Cali Arena decía: a finales del siglo XX, cuando la esquizofrenia forma parte de los buenos modales, el amor-pasión, el amor al prójimo y el amor al arte suelen producir caricaturas de lo sublime. Aberraciones que tienen el mismo atractivo de una planta venenosa. Enrique Serna las ha dibujado con educada malicia en Amores de segunda mano, conjunto de relatos en donde la deformidad psicológica de los personajes origina situaciones de ópera bufa, invencibles rencores o farsas con visos de pesadilla. Los cuentos que forman este bestiario sentimental incitan a la carcajada,
pero a una carcajada indisociable de un estremecimiento de angustia. Esto es lo que decía su editor para tratar de que los lectores conocieran estos primeros cuentos de Enrique Serna. Bien, este libro, Amores de segunda mano, debe su nombre a una greguería de Ramón Gómez de la Serna, que se incluye como epígrafe. El epígrafe es el siguiente: daba besos de segunda boca. El ultraísta español, me refiero a Gómez de la Serna, tenía una fórmula para componer sus greguerías que él inventó, ¿no? No existía algo como las greguerías, él se lo inventó y de repente, bueno, ¿qué es eso de las greguerías? Dice de la Serna, pues no es más que metáfora más humor, o metáforas humorísticas, algo así como sentencias o aforismos, unos muy disparatados y otros verdaderamente ingeniosos, como gotas de verdad. Así Serna, por simple transposición de sustantivos, trastoca el sentido al colocar los amores en lugar de los besos y la mano en lugar de la boca. Para nuestro español americano y también para el peninsular, lo de segunda mano es lo que ya ha sido usado, ¿no? Que guarda la memoria de alguien que ya pasó por allí. En muchas ocasiones, si no es que en todas, porta el significado de ser lo segundón, por tanto, lo que no importa mucho, porque no lleva la pristinez de lo primero, o preponderante, o importante. Lo que se pone antes que nada ni nadie. Todos los cuentos incluidos allí cojean del mismo tema. El personaje es el segundón en la vida. Da la impresión de ser a veces el plato de segunda mesa de su propia vida, lo cual es tristísimo, no ser ni siquiera el protagonista de nuestra propia existencia. En uno de ellos, que se titula El desvalido Roger, una veterana secretaria ejecutiva norteamericana, profundamente insatisfecha con su vida sistemática, ordenada por el ritmo de la compañía donde trabaja, desde que se levanta hasta que anochece, ve en el televisor, por error, la noticia de un sismo devastador en México. Este es el sismo que a todos nos cimbró, aunque no hubiéramos estado allí. La imagen de un pequeño abandonado, lleno de polvo, lloroso y desvalido, le impulsa a ir en su búsqueda para salvarlo de todas las desdichas, de todo ese futuro horripilante que ella de inmediato le inventó en 5 minutos, ¿no? Tras ver la imagen en el televisor, se engancha y empieza a hacer toda una historia, la mujer, y dice, no, pues tengo que ir por él, ¿no? Yo soy la salvadora, así como Superman o Wonder Woman. Dice, ese pobre ángel vivía en México, pero ¿dónde estaba México? Era el país de los mariachis que cantaban tango, de eso estaba seguro, pero no podía ubicarlo geográficamente. Congeló la imagen para estudiar al niño con detenimiento. Parecía desnutrido. Ella tenía la nevera llena de civil diners, dietéticos, por supuesto, y se regodeaba contemplando a una criatura que lloraba por un mendrugo de pan. Egoísta. ¿Con qué derecho permanecía en la cama lamiéndose las heridas, mientras había en el mundo tantos niños infelices y dignos de compasión? Este es el tipo de personajes que Serna construye en sus cuentos y en general en su narrativa. Por supuesto nos damos cuenta que la compasión no es genuina. Nada en su vida es auténtico, aparte de la insulsez y el que su vida esté yéndose al caño con el único beneficio de engrosar las cuentas bancarias de unos empresarios japoneses, que lo mismo puede ser empresarios de cualquier parte del mundo. La conmiseración que trastorna su mundillo en un tris nada tiene que ver con un sentido de generosidad hacia los otros caídos en desgracia. La ternura falsa esconde su propio fallo, su descalabro interior, y el exterior, al verse en el umbral de los 50, con la papada caída, las carnes cofas, los dientes postizos, híjole, de repente no sé si me van a estar cogiendo así, también necesitaba la ternura, los dientes postizos, con la única urgencia de ver un programa de televisión. Eso es lo decisivo, eso es lo importante. La vida solo cobra dimensión mediada por la pantalla del televisor. Lo que pasa ahí es lo que nos motiva y nos conmueve.
Cuando intervenimos en la existencia real, en el mar de circunstancias no programadas en esa caja electrónica, todo se desmadeja. Nos vemos arrojados a un polvorín de sucesos en los que tenemos que decidir y donde nada se acomoda. Hay desperfectos por doquier, mugre, perros callejeros, gente hambrienta, claxones, laberintos administrativos, ningún respiradero, ningún solaz. En otro relato, una ex bailarina exótica a lo Tongolele, una almena de vieja ya convertida en cigarrera, le cuenta su historia a un cliente. ¿Cómo fue que montó un número sensacional en otro tiempo que los colocó a ella y a su compañero en la cima de los espectáculos de cabaret? Se trataba de un baile que recreaba el pecado original, pero era tal el arrebato sensual que poseía a los bailarines en la pista que el tipo, Gamaliel, para más señas, Gamaliel significa en hebreo como el señalado por Dios o dirigido por Dios, y así se llama su compañero de baile en el cabaret. Bien, Gamaliel se trocaba en un verdadero Adán fornicador, al tiempo que la mujer era, textualmente, cito a Serna, domadora de jotos, de veras lujuriosa, de veras lesbiana. Este tipo de expresiones son las que realmente identifican mucho la escritura de Serna, y bueno, ya veremos más adelante lo que yo considero que nos genera como lectores, ¿no? Porque a Gamaliel en realidad no le gustaban las mujeres, sino los hombres, ¿no? Y ese es el asunto. Solo que algo sucedió desde el primer montaje, y el homosexual, desbancado de esa condición, sin control alguno sobre su sexualidad, remató en privado lo que habían comenzado en público juntos. A partir de ahí su relación se hizo simbiótica y voyerista. Solo podían tener sexo enaltecidos por el show y la catarsis del público, que también daba rienda suelta, sin contención alguna, a toda su vida. Pero con el éxito también viene el despeñadero. Excesos por aquí y por allá, hasta que las deudas son más que los ingresos, además de que la edad va cobrando su cuota, motiva la situación de la cigarrera al momento de iniciar esta historia. Y ahí uno cree que el cuento ha terminado, pero Serna encuentra la forma de darle todavía otra vuelta al tornillo, y al final uno entiende cabalmente por qué el cuento se llama El alimento del artista. Pero yo no les voy a decir, porque los que ya lo leyeron pues seguramente entenderán, pero los que no lo leyeron, como dijo Ray en el anuncio, pues después van a vender los libros para que vean. Sí, porque si no, no tiene chiste contar. Porque ese es uno de los trucos narrativos, de las herramientas narrativas de Serna, ¿no? Sí hacer caso a eso de que el final tiene que ser muy importante y cerrar de manera, muchas veces sin pensar la historia. Y así cada cuento de este libro muestra al desnudo lo que el arte clásico diría que es feo, que ensucia el alma, por más que Aristófanes ya nos haya aleccionado a propósito de las debilidades humanas. Sus personajes no serían sino una amplia galería de pedigüeños de amor y de ternura, porque eso es lo que hay, tal vez diría el escritor. Por ejemplo, en Borges y el ultraísmo queda al desnudo la ambición, soberbia y finalmente pusilanimidad de un académico en una universidad de Filadelfia, que posiblemente puede ser cualquier universidad, no necesariamente de Estados Unidos ni de Filadelfia, al sentirse menospreciado por una afamada gloria del boom latinoamericano que impartía unos exitosísimos cursos como profesor invitado. Ya llegaron nada más 3. Y creo que les van a dar descuento. Y entonces está este académico, pues celosísimo de un escritor, una de las glorias del boom latinoamericano que todavía quedan vivas. Yo por maliciosa pensé que era García Márquez, pero esto ya es un exceso de interpretación acá. Porque la esposa del escritor se llama Mercedes, aunque no tiene nada que ver con Mercedes Barcha de García Márquez, y porque el escritor se llama
Florencio, como ese Florentino Arista de la novela del Gabo, ¿no? Pero digo, esto ya es un exceso de mi parte, pues, ni bien al caso además, ¿no? Pero retorcido que son. ¿Sí? Entonces, bueno, está este escritor, va a dar unos cursos y tiene un éxito tremendo y arrasa con las simpatías de todos, no tan solo de los colegas, sino de los alumnos de este profesor. Y bueno, el otro está que se tira al piso de la envidia. Pero lo que más le duele es que le recomienda este escritor al académico en público, en una reunión en público, delante de todos sus colegas y de sus alumnos, que no conviene estar hurgando en esos aspectos de Borges. O sea que escogió lo peor de Borges para estudiar, cuando Borges tiene tanto que decir, y entonces por eso se llama Borges estructuralista, y entonces el otro queda pero como perro delante de todo el público, ¿no? Y se siente humilladísimo, y entonces inventa, se siente tan agravio que se inventa toda una intriga realmente fenomenal, pero que culmina en un desastre, ¿no? Para ellos. Tampoco hay que contar mucho porque si no, pues, leen los cuentos, así que hasta ahí, ¿no? Esta es otra de las historias, son muchos cuentos los que tienen en este volumen, pero yo los pongo un poco para ejemplificar lo que estoy tratando de hablar. Bien, si convenimos con Aristóteles que el placer es un movimiento del alma y un retorno completo y sensible a la naturaleza elemental, ese volver a encontrarse con la naturaleza es agradable. Será una tendencia de nosotros, de la voluntad y de la intuición humana, moverse hacia lo que nos produce placer porque es agradable. Lo demás es ir a contracorriente, es contra natura. Incluso aquello que tiende a la concupiscencia, dice Aristóteles, es placer, porque la concupiscencia es el apetito de lo placentero. Cuando uno es amado por sí mismo, cuando uno es el objeto de amor, hay un movimiento anímico placentero inocultable. Por eso Eros ha sido visto como el que desata las fuerzas. Todo es posible, hasta lo imposible. Una forma de expresar el amor es la ternura. Y ella sería una de las emociones más positivas que disponen el alma hacia lo bueno, según Baruch Spinoza. Una emoción que nos dota de seguridad, de sentirnos parte de otro, de estar atento a ese otro, a cuidar y a ser cuidado. Desaparece en ese presente del sentimiento, el desvalimiento o la sensación de abandono. La ternura nos guarda de una emoción que se ha convertido en el siglo XX y el XXI en un estado del ser, que ha dominado todos nuestros horizontes. Me refiero al miedo. El saberse cuidado nos quita el temor a lo que sucederá en este momento o más adelante. La terrible congoja de la desconfianza que ha acompañado al hombre en las sociedades contemporáneas, preñadas de un egoísmo a ultranza, y donde el futuro está basado en la competencia. Yo debo ser mejor que este y que aquel, para obtener lo que actualmente está tasado como lo que más vale: un puesto en la oficina, una beca en el FONCA, un premio nacional o internacional, una diputación, un rectorado, la presidencia del país. Bueno, esto de la presidencia del país también es muy breve, porque ya ni siquiera se compite por ser el mejor, por la presidencia del país. Pero bueno, vivimos en este mundo de la competencia, ¿no? ¿Quién es el más? Y en ese embrollo nos han metido y nos dejamos someter. La ternura nos hace humanos, como la amistad no puede existir más que entre buenas personas, como dijera Cicerón. Los personajes de los cuentos de La ternura caníbal, este segundo ya volumen de cuentos, ponen este sentimiento invertido. Del casi oxímoron de la frase adjetiva podemos inevitablemente notar la advertencia del autor puesta casi con letras de neón. Aquí no encontrará usted ternura, por lo menos no la que hemos descrito con anterioridad. El cobijo, el resguardo, el cuidado, la dulzura, la gana de buscar o gozarse para su prosperidad.
porque es como si ese otro, fuera mi propio yo. Cuando lo amo es como el otro, como si el otro fuera yo, me veo en él. Más bien Enrique Serna ha dotado a sus personajes con un sentimiento que se alimentará del otro. Es como la bruja del cuento infantil alemán que dio de comer a los niños para después servírselos en bandeja, o el que ceba cerdos y guajolotes para que le agasajen el paladar. La ternura que ha pensado Serna para sus personajes los aleja de un modelo de virtud, de esos grandes héroes grecorromanos y de aquello que nos proponen Aristóteles, Cicerón, Spinoza, lo que conduce al bien y al movimiento positivo del alma. Parecía decirnos que ya no es tiempo de héroes y que ahora los seres humanos nos relacionamos mediados por la envidia, el egoísmo, el placer personal. El escritor de El seductor de la patria va en consonancia con varios pensadores de la segunda mitad del siglo pasado y de lo que va de esto. Ante este tiempo nublado, uno puede mostrar dos actitudes: el cinismo, la ironía y el sarcasmo, o la perplejidad. Varios de sus personajes optan por lo primero, casi nunca por la perplejidad. La ironía y un humor corrosivo los distinguen en sus palabras, sí, pero sobre todo en sus actos. Vemos acá una ternura que se aniquila a sí misma. Entierro Maya, el primero de los cuentos de la ternura caníbal, por ejemplo, narra el conflicto al interior de una pareja con diferencia de edad considerable. El hombre es un general retirado, con padecimientos coronarios severos, por lo que tiene prohibido el exceso de actividad física y un régimen alimenticio estricto. Él procura seguir el duro régimen, pero un día, acrecentada la pasión por los influjos de la marihuana, una marihuana, pero bueno, porque él, que había sido general, conocía muy bien el medio y tal, y se acordaba que de soldado, pues echándose ahí sus gallos, el espíritu se le pacificaba, ¿no? Y entonces dominaba las pasiones. Entonces le dijo a la mujer, a la esposa, pues vamos a fumarnos, aquí tengo una que me dicen que está bien buena y que no sé qué. Y se ponen bien enmarihuanados, pero lo que les provoca es más bien un exacerbamiento de la pasión. De plano no aguantaron más el celibato, que era estricta orden médica, y en pleno orgasmo el general cayó fulminado por un paro cardíaco. Bueno, medio fulminado porque tampoco no se muere, porque pudieron brindarle los primeros auxilios. Pero a partir de ahí comenzó su obsesión de que su joven esposa no fuera una suculenta viuda, que estaba muy guapa, parece ser, sino que muriera con él, tal como hacían los mayas. Este joven se había acercado un poco al estudio de los mayas y ahora ya de grande le empezaba a dar por esa obsesión. Y dice Serna textualmente, hablando en boca de su personaje femenino, la ternura, más bien hablando del personaje femenino, la ternura era su mejor arma para combatir la truculenta obsesión de Uriel. Uriel es el general. Pero no se le podía acercar demasiado sin correr el riesgo de ponerle otra vez la guadaña en el cuello. La cercanía del paraíso perdido y lo lastimaba. ¿Cómo ayudarle entonces a llevar su cruz? Días después, Uriel volvió a la carga con una indirecta más venenosa. Era de noche y estaba recostado en la cama, navegando en su computadora portátil, cuando de pronto lo entusiasmó un hallazgo. ¿Sabías que entre los mayas el suicidio era una forma honorable de morir? Hasta una diosa tenían, Ishtar, que guiaba al paraíso las almas de los suicidas. Mira, ven, aquí está su efigie en una estela ceremonial. Esto por supuesto que a la mujer, a Nubia, no le hizo la menor gracia. La idea de amor y ternura que tienen ambos depende pues del cristal con el que cada cual vea la situación. Ella es joven, bonita y además se va a quedar con una herencia bastante considerable, aunque de inicio no estuviera con él, pensando en la conveniencia de esta circunstancia. Y a Uriel esas mismas razones le parecen de un egoísmo desproporcionado. Lo justo es que se mueran juntos.
La grieta que separa las motivaciones más internas de ambos personajes es inmensa. No hay un afecto profundo genuino. Tal vez ni siquiera se conozca. Ella misma lo reconoce. Y viene el narrador. Cuando Nubia comprobó que ya no respiraba, lloró de rodillas. El efecto ennoblecedor de la muerte le provocó al principio un leve remordimiento, pero muy pronto se sobrepuso a la culpa. Lloraba por sí misma, no por el muerto. Le dolía haber malgastado lo mejor de su vida con un megalómano que en el fondo nunca la quiso. ¡Qué desperdicio, carajo! Todo había sido un naufragio. Sus espléndidos regalos de aniversario, sus serenatas con mariachi, sus empalagosas atenciones de caballero chapado a la antigua. No volvería a confiar en un hombre que le retirara la silla en los restaurantes y le abriera la puerta del coche. Los galanes más comedidos eran después los peores tiranos. Tras la cólera y la decepción tuvo una sensación de alivio. Era libre, joven, guapa, y tenía la mejor edad para empezar otra vida sin caer en los mismos errores. Viajaría por todo el mundo, algo que solo había podido hacer ocasionalmente con Uriel, porque los museos lo aburrían y fuera de México no se jugaba. Quise estudiar historia del arte en París o Florencia, y ahí sigue, ¿no?, la divagación del personaje femenino, es decir, frente a la muerte del marido, al principio siente una gran aflicción, pero inmediatamente se recompone de esa aflicción y empieza a decir, bueno, pues lo que yo puedo hacer es tal y tal y tal. Entonces vemos otra vez que no son sentimientos ni genuinos, ni duraderos, y mucho menos profundos, ¿no? Este es el tipo de características que presenta Serna en sus personajes. De las lágrimas vivas, la mujer pasó casi de inmediato a hacer planes para su futuro que se le aparecían llenos de posibilidades. Confirma el refrán de del muerto al pozo y el vivo al gozo. Pero no veamos a Nubia como un ser monstruoso, en lo que esa palabra tiene de excepcional o raro. Nubia, lo mismo que Uriel, son meros ejemplos de la inocuidad a la hora de hablar de emociones. La capacidad de sentir con profundidad se ha desvanecido, se ha licuado, como se ha licuado lo que considerábamos sólido en una sociedad. La nuestra es una sociedad líquida, afirma el filósofo Zygmunt Bauman, pulverizada a fuerza de individualización, a ultranza y marcada por la precariedad de los lazos humanos. Todo nos pasa, nada es duradero. La exacerbación de lo transitorio en cada acto del hombre lo lleva a no mostrar compromiso ni responsabilidad. De allí que sus pasiones no sean tales, que sean pálidas, débiles, que muden constantemente. El desarraigo afectivo es ahora nuestra morada. Efraín en el cuento Soledad Coronada anhela en el estado salvaje y primitivo donde no hay lugar para dobleces sociales. El mundo de las pulsiones primeras es la respuesta porque toda la sociedad, que son más bien comunidades artificiales, e incluso la civilización, o lo que así denominamos civilización, está contaminada por el halago fácil. No hay lugar para la solidaridad porque no puede haber. A Juan Pablo, protagonista de la vanagloria, lo que más le interesa en este mundo son las palabras elogiosas que le dedicó Octavio Paz, tanto que casi zarandea a su hijita motejándola de maldita enana cuando se da cuenta que le rayoneó completita la preciada carta del poeta. Y claro, ahora ¿quién va a creerle que el premio Nobel lo tocó con su dedo divino si no tiene el documento que lo pruebe? En material de lectura, Mireia, harta de su marido, un viejo funcionario público resentido con las nuevas administraciones de políticos formados en Harvard, juniors mamones con posgrado en el extranjero, y se dice personaje, le importó muy poco que cayera del buque debido a su empujón de la mujer, ¿no?, en el que turisteaban al río Amazonas plagado de pirañas. Nadie volvió a saber de él.
Aunque sean tragedias, en la escritura de Serna no tienen el peso de tragedias. Los personajes son volátiles, como sus sentimientos. Pareciera que lo que se esconde o fluye como corriente subterránea en la narrativa de Serna es la convicción de que la vida casi nunca es justa, o para ser justos, no es justa ni injusta. La naturaleza no es cruel o vengativa. No son esas categorías que le valgan. Lo que sí es bien cierto es que nosotros hacemos esa vida justa o injusta, voraz y bestial, que sobrevive el más fuerte, el más hábil, el más marrullero, el más majadero, el más. Hay escritores que apuestan por un tono de la concordia, aunque las cosas estén mal, por una visión optimista, o que por lo menos considera un horizonte donde la pesadumbre no es avasalladoramente dominante, donde el mal no ha hecho por completo su morada. Otros que han adoptado un tono cínico frente a las tribulaciones, los actos criminales, las barbaridades y el caos. Y otros más que combinan el gesto cínico, aparentemente despreocupado, con una crítica mordaz y sarcástica. Serna es de estos últimos. Para Julio Cortázar, que seguía ajustadamente los pasos poéticos y técnicos de Edgar Allan Poe, un cuento debía ser la imagen viva de una esfera. ¿Qué significaba eso? Que cada párrafo, cada elemento antecedente y consecuente en la exposición de esa constreñida narración debía ser exacto. Ninguna deformación o chipote en esa esfericidad matemática y muy mágica. Por donde quiera que se le tome, ese punto distará lo mismo hacia el centro que cualquier otro, y esa es la clave de la esfericidad. No que fueran circulares en el asunto de que fueran redondos y que como entendemos una circularidad plana, sin volumen, sino que fueran esféricos. Y en sus clases a los alumnos estadounidenses, el argentino les decía que las historias debían concluir con ese perfecto cierre definitivo que para mí, decía Cortázar, deben tener los buenos relatos. Aunque Serna intenta, no sé exactamente si seguir a estos grandes exponentes del género, pero cuando menos sí lograr que el cierre de ellos sea una vuelta de tuerca, un perfecto cierre definitivo, me atreveré a decir que no creo que el cuento sea el mejor de sus espacios imaginativos. Es en la novela donde su poder narrativo se despliega con mayor eficacia, donde nos seduce con múltiples argucias, donde se nota que desarrolla a sus anchas a los personajes con una minuciosidad de artesano, observándolos desde todos los ángulos como en una cámara de espejos, dotándolos de profundidad psicológica, y nosotros somos testigos de cómo van creciendo frente a nuestros ojos, tomando densidad y carácter, cuerpo, vida, ¿no? Entonces, en las novelas es donde uno ve esta verdadera pluma de Serna, y es entonces, creo yo, cuando uno puede considerar que sí es verdaderamente uno de los mejores escritores mexicanos del momento. Él afirmaba, Serna, en una ocasión, con mucho tino, que tal vez el coloquialismo era uno de los puntos fuertes de su narrativa. Tiene toda la razón, creo yo. Para construir verosímilmente personajes sarcásticos, cínicos, irónicos, frágiles en su debilidad humana, hay que ser muy diestros en el manejo del lenguaje, de su lenguaje. Eso los encarna en la vida. Y para mostrar esto, yo había separado, para mostrar esto del coloquialismo, que es lo que a mi juicio le da el poder a la escritura, me voy a permitir leerles un poquito de uno de los cuentos de la ternura caníbal, cómo se expresan los personajes, ¿no? En un estado de crispación aguda, apenas atemperado por media pastilla de tafil, se recostó en el sofá de la sala sin encender la luz, para esperar a oscuras la llegada de Ramiro, que oficialmente había ido al estadio de béisbol a ver el juego de los Yankees. ¿Cuál béisbol ni qué la chingada? Era jueves y sin duda estaba lamiendo helado de fresa en el clítoris de su amante.
Palpó con las yemas de los dedos la hoja del cuchillo cebollero que había sacado de la cocina. Le asestaría la primera puñalada en los huevos y después otras 2 en el corazón, como había visto hacerlo a los psicópatas de las películas. Y si aún respiraba, otras 2 en el hígado para darle la puntilla. Entonces, este acercamiento de un lenguaje que nos es pues, muy cercano, ¿no?, a la mayoría de nosotros, ¿no? Yo creo que a todos, una pureza del lenguaje no existe. Es lo que nos hace muy cercana a su escritura y nos engancha inmediatamente con lo que sigue, ¿no? Esta fuerza del lenguaje de sus personajes. En un cuento de Serna. Pero yo, si algo les voy a recomendar, es una novela que me parece sensacional, extraordinaria, que es Ángeles del Abismo, que hay un novelista decimonónico mexicano, Vicente Riva Palacio, escribió, tiene un nombre, un título larguísimo, Casada monja, virgen y mártir, ¿no? Y está basado en un juicio inquisitorial a una beata. Serna retoma ese mismo juicio inquisitorial y a partir de ahí, bueno, hace toda una recreación de los personajes de la beata Crisanta, le pone Crisanta, ¿no?, que es una criolla, y de un indígena, Tlacotzin, y cómo los dos se van desarrollando como verdaderos pícaros, ¿no?, con elementos de la novela picaresca, para sobrevivir en la Nueva España, ¿no?, y en este mundo tan castigador de la Inquisición, de los dominicos. Entonces es una novela muy gruesa, pero que cuando uno la va leyendo, siente que Serna necesita ese espacio, ¿no? Páginas y páginas para desarrollar perfectamente la profundidad de cada personaje. Más que los temas, a mí me parece, ¿no?, personalmente, que son la caracterización de los personajes lo que logra con verdadero tino. Entonces, por ejemplo, acá hay, además de los personajes centrales, que serían en este caso Tlacotzin y Crisanta, está un fraile, un dominico que es un perverso, pero de verdad, que uno quiere hasta colgarlo de los huevos, como aquella que quería con el cuchillo cebollero. Bueno, así quiere uno con este fraile, pero tiene el mismo fraile se siente puro, ¿no? No se siente ni malvado, ni perverso, ni ambicioso, ¿no? Pues son males dignidades, ¿no? Son males. Por ejemplo, está en el pecado no tiene ningún otro pecado, o sea, es célibe, ¿no? No anda atrás de las muchachas como muchos frailes fraudulentos, ¿no? que no guardan el celibato y que cometen todo tipo de pecados. A él el pecado que le tocó cargar es la satisfacción de, bueno, cuando está muy nervioso, come mucho, ¿no? Entonces, bueno, es la gula, pero luego lo que le provoca la gula, ¿no?, que es una indigestión tremenda. Entonces para evacuar le cuesta muchísimo trabajo, entonces le tienen que hacer unas limpias, meter una lavativa, ¿no?, y le causa un placer enorme de que le metan el tubo por el ano, ¿no? Pero también lo que le causa es que de tanto estárselo metiendo, él dice, bueno, yo ya no necesito a nadie, no necesito ni higiene ni nada, y se le pudre la cola, ¿no? Entonces, él es un fraile de la Inquisición que le va a levantar el juicio a la falsa beata, cuando tiene este gran pecado que ya no se puede ni sentar. Y hay momentos que me parecen magistrales de la descripción de Serna, de este fraile específicamente. Por ejemplo, cuando no logra, uno de los momentos en que lo retrata muy bien es, no logra hacer que una familia muy rica,
que va a recibir los beneficios de la venta del pulque de una mayores dividendos de la fortuna para la orden de los dominicos, y entonces pues está muy apesadumbrado porque no tuvo éxito con la familia, porque además salió humillado de la cárcel, etcétera, etcétera. Y regresando a su celda, dice el narrador lo siguiente: en la intimidad de su celda engulló los buñuelos sopeados en chocolate, mientras hilvanaba desahogos tardíos. Mujer impía, sigue injuriando a los ministros de Dios y se pudrirá con su oro en el valle de los malditos. Mal alambre me mate, ¿por qué no tuve agallas para responder y así? Como si pensara, con el bajo vientre, acompañó el rosario de maldiciones con una salva de pedos y eructos. A mí esto me parece que es un retrato del personaje, ¿no? No necesita más para decirnos cabalmente cómo es este tipo. Y ya al final, cuando están redactando el acta inquisitorial de excomunión para la Beata y para la Cotzin, pues él es el encargado de escribirla, y se narra lo siguiente: de vuelta en su celda, tomó una indispensable medida de higiene: cambiar el paño de algodón que le cubría las ingles, sucio de sangre y pus, por otro limpio para no manchar las sábanas durante el sueño. Ni el sangrado del recto, ni la molestia de tener que dormir de lado le impidieron ufanarse de sus victorias. Ningún cargo de conciencia las empañaba, pues a diferencia del inquisidor mayor, él no se había apropiado los bienes del tribunal movido por el interés. Los altos fines que perseguía justificaban esa pequeña exacción, pues solo deseaban el bien de su orden. Se acercaban las elecciones del nuevo provincial y con el monto de lo incautado buscaría evitar que la regla de Santo Domingo cayera en las garras de la patrulla criolla, como había ocurrido ya en la orden de San Agustín, para desgracia de la Iglesia y congoja de los buenos cristianos. Solo él podía frustrar los planes de esa gente mezquina, roñosa, maleada de nacimiento, que trasudaba rencor contra la grandeza de España. Aunque a decir verdad, los criollos no eran la única piedra en su camino. En primer término, debía congraciarse con el visitador de la orden, a quien reservaría los mejores obsequios para tenerlo de su lado en caso de una disputa legal. Después, se ganaría a los priores de provincia, casi todos peninsulares, y por lo tanto sus aliados naturales en la disputa por el control de la orden. En apariencia estaba con ellos a partir de un piñón, mas no podía olvidarlos en el reparto de dádivas y prebendas, pues aunque la mayoría aparentaba tenerle gran estima, quizá el día de la elección le volvieran la espalda si sus oponentes los recompensaban con más largueza. Bueno, creo que más bien era otro momento, ¿no? Pero igual, en este fragmento es cómo lograr el retrato y la caracterización de los personajes. Es a mí lo que me parece más destacable, insisto, de esta narrativa de Enrique Serna. Pues no sé, si quiere... Si alguien quiere preguntar, intervenir o decir algo, estoy igual. Muchas gracias. Guanajuato se consolida como el destino cultural de México, con una inversión histórica en turismo de 273 millones de pesos para promover nuestras ciudades patrimonio, centros históricos, pueblos mágicos y fortalecer el turismo de negocios. Con estas acciones, el gobierno del estado genera más empleos e impulsa la calidad de vida de los guanajuatenses. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.